Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico para la mañana de hoy, que se titula La Iglesia provee alimento espiritual. Esto es parte del Ministerio de Educación Cristiana para Adultos de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Aquellos hermanos que tengan a su haber el expositor bíblico, guía del alumno o discípulo, estamos en la página número 37, Estudio Bíblico número 9. Y como siempre estamos acostumbrados, vamos a ver un video que está directamente relacionado con la lección del día de hoy. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Jamás se había manifestado en el mundo tanta necesidad espiritual como la que estamos viendo en este tiempo. Se observa una desesperada búsqueda de soluciones a problemas y ansiedades de carácter espiritual. Se nota la proliferación de religiones, creencias y prácticas incorrectas, pero se denota hambre espiritual. Lo maravilloso es que Jesús
jamás defrauda a nadie que le busque de corazón. El Señor no solo ministraba el alma y el espíritu, ni tampoco se limitaba a la sanidad y la liberación del cuerpo. Él saciaba todas las necesidades de los que le buscan. Busquemos los recursos del cielo y atendamos la totalidad de las necesidades de las personas aquí en la tierra. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestro estudio, que se titula ¿Existe una gran necesidad espiritual en el mundo? Muchos buscan cómo saciar su necesidad espiritual. Esto está basado en Juan capítulo 6 versículos 1, 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vemos en este momento el contexto donde Jesús estaba en una barca al otro lado del mar de Galilea. Y él se baja de la barca y empieza a caminar. Y como bien nosotros sabemos, le seguía ¿quién? Una gran multitud. La gente lo seguía. ¿Pero por qué ustedes creen que la gente lo seguía? La gente lo seguía porque estaban maravillados por todas las sanaciones, milagros y prodigios que Jesús había hecho a través de ¿qué? De su recorrido. Nosotros sabemos, que donde quiera que Jesús pisaba y por donde quiera que Jesús caminaba, siempre ocurrían cosas maravillosas. Algunos le decían que era un profeta, otros le decían que era Elías, pero nosotros sabemos que es el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Y solamente esas multitudes lo que veían eran señales, milagros. Ellos tuvieron el privilegio de poder vivir esos momentos con Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? El poder haber estado allí viendo las maravillas que hacía Jesús. Jesús es el único que posee los recursos. Esto está basado en Juan capítulo 6, versículos del 3 al 4. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al ver Jesús que había tanta gente, él, como obviamente parte humano y parte Dios, la parte humana les decía, descansa un poco. Pero dentro de su corazón, él ya sabía lo que había de venir. Por lo tanto, él escogió un lugar en un monte cercano y allí subió y se sentó allí ¿con quién? Con todos sus discípulos. Ellos conversaban y hablaban sobre todas las maravillas que habían estado viendo a lo largo del camino. Y qué maravilloso es ver toda esa multitud que se agolpaba al lado de ellos. Eso era una extensión, tal y como vimos en el video, bien larga. Y eso estaba lleno de gente. Y que precisamente estaba muy cerca, pero muy cerca, ese periodo tan especial para los judíos, que es la Pascua. En la segunda parte de nuestro estudio, se titula El Señor desafía a su iglesia a ministrar a la multitud. Jesús prueba nuestra fe en momentos de aprietos. Esto está basado en Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Luego que Jesús está en el monte, él, como en muchas ocasiones, él prueba la fe de los discípulos. ¿Cuántas ocasiones Jesús ha probado nuestra fe? Por lo menos en mi caso, Jesús ha probado mi fe en innumerables ocasiones, a lo largo de mi vida, Y cada ocasión que Jesús prueba mi fe,
lo único que yo puedo hacer es que agarrarme y apoderarme de eso que he aprendido en la iglesia, de nuestro pastor, de la Biblia y todo aquello que Jesús nos dio a través de la Biblia para poder ¿qué? Sostenerme en momentos de ¿qué? De tribulación, de tristeza y de aprietos, como menciona Juan. Jesús le pregunta a Felipe, oye Felipe, ven acá, tenemos tanta gente aquí, ¿dónde vamos a comprar pan para poder alimentar a todas estas personas? Pero como Jesús todo lo sabía, él ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Y vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió. Como humanos no podemos hacerle frente al desafío. Juan capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos que luego que Jesús le cuestiona y le pregunta a Felipe qué íbamos a hacer, cómo íbamos a alimentar a toda esta gente, Felipe le responde, bueno Señor, aquí lo único que tenemos son 200 denarios. Y 200 denarios en esa época no era tanto dinero como para saciar el hambre de toda aquella multitud. Pero Jesús sabía que más allá de darle alimento que ellos podían ingerir por su boca, Él sabía que todas aquellas personas tenían ¿qué? Hambre espiritual. Y hacia ahí específicamente es que Dios nos quiere llevar, a que nosotros tengamos hambre espiritual para que lo sigamos a Él. En la tercera parte de nuestro estudio, vamos a ver, el Señor puede multiplicar nuestros recursos. Pongamos nuestros recursos en las manos de Dios. Eso lo vamos a estar leyendo de Juan, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a toda la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Aquí vemos que una vez más nosotros vemos cómo Jesús ya tenía un plan. Y ya él estaba pensando cómo iba a utilizar los recursos que él tenía para multiplicar todas esas bendiciones que él nos da. En muchas ocasiones nosotros debemos no en muchas, en todas nuestras ocasiones de nuestra vida, debemos poner todos nuestros recursos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, Él sabe cómo va a utilizar esos recursos. Por lo tanto, dejemos que Él utilice nuestros recursos para el beneficio de ¿quién? De todo y de todos. Andrés, hermano de Simón, le dijo, mira Señor, yo lo que tengo aquí, este muchacho, que lo único que tiene son ¿qué? 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, miren, digan a toda la gente que se recuesten ahí en la hierba, en este monte, y que estén tranquilos que yo voy a hacer algo. Eso me imagino que era lo que Jesús pensaba. ¿Y saben qué? Habían cerca de 5,000. Obedezcamos a Jesús y veremos sus maravillas. Juan capítulo 6, versículo del 11 al 15. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos,
que los 5 panes de cebada, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Nosotros siempre debemos obedecer a Jesús. Si nosotros obedecemos los mandamientos, si nosotros obedecemos toda esa doctrina que nosotros hemos aprendido, si nosotros obedecemos su palabra, nosotros vamos a estar en mejor posición de ver que sus maravillas. En aquel momento, cuando Jesús le llevan a aquel niño con aquellos panes y aquellos peces, él los tomó y después de dar gracias, porque nosotros debemos también, siempre que oramos, dar acción de gracias, él los repartió entre los discípulos que estaban allí. Y los discípulos a su vez los repartieron a toda aquella gente. ¿Cuántos son? Habíamos dicho que eran ¿cuántos? 5,000. De la misma manera que repartieron el pan, repartieron los peces. Allí comió todo el mundo. Se saciaron su hambre física. Pudieron llenar sus estómagos. Ustedes se imaginan ese momento en que Jesús multiplicó los panes y los peces. Eso es un milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! Yo me imagino cómo toda la multitud alababa al Señor al ver cómo Él, utilizando su divino poder dado del Padre, pudo multiplicar tan solo 5 pedazos de pan, y 2 peces para alimentar a 5,000. Pero Jesús le dijo: miren, recojan todo lo que sobró y que no se pierda nada. ¿Y por qué ustedes creen que Jesús dijo eso? Porque en muchas ocasiones, ¿cuántas veces nosotros hemos desechado de lo que nosotros comemos? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro propio hogar hemos cogido comida que nos sobra y la tiramos a la basura? ¿Saben cuántas personas en el mundo tienen hambre? ¿Ustedes saben cuántas personas viven por lo menos llevarse un bocado de pan a la boca y un pedacito de un pez? Solamente tenemos que mirar, por ejemplo, a África, y ahí nos damos cuenta de que hay mucha hambre. Una vez ellos recogieron, ¿saben cuántas cestas recogieron? 12 cestas. Y esos 5 panes se convirtieron en 12 cestas de pan más cestas llenas de peces. Y ellos dijeron: definitivamente, este es el profeta que nosotros habíamos esperado y el que había de venir. Y Jesús, cuando vio que toda la multitud se puso eufórica, él dijo: espérate, esta gente va a quererme coronarme como rey, y a eso yo no he venido. Yo he venido para salvar al mundo. Por lo tanto, él cogió y se retiró a un monte solo. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos frente a la multitud hambrienta y cansada según los evangelios sinópticos? Al notar el cansancio y el hambre de la gente, los discípulos le sugirieron al maestro que los despidiera para que fueran a proveerle alimento. ¿Cuál fue la posición de Jesús según Mateo 14:16? ¿Qué ustedes creen? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¡Qué mandato! ¿Por qué le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¡Wow! Tremenda pregunta. Esto le dijo para probarle, porque él sabía lo que había que hacer.
Recuerden cuántas veces nuestro Dios nos pone a prueba. Menciona el contraste que vemos en la actitud de Felipe y Andrés. Felipe dijo: la situación es desesperada, no hay nada que hacer, Felipe. Andrés entonces dijo: veré qué puedo hacer, y trajo un muchacho ante Jesús y confió en que Jesús hará el resto. ¿Cuál es el desafío que Jesús hace a la iglesia al decirle: darle vosotros de comer? ¿Cuál es ese desafío que nos hace no solo a los que estaban allí, sino a nosotros? ¿Qué ustedes creen? El Señor nos manda a resolver los problemas y saciar las necesidades de los que vienen en busca de ayuda. Aunque nuestros recursos no sean suficientes, cuando lo ponemos en sus manos, Él hará maravillas y milagros. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el único que se describe plenamente en los evangelios. El Señor nos manda a resolver los problemas y saciar las necesidades de todos los que vienen en busca de ayuda. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que Él es el dueño de todo lo que existe y siempre ha provisto en abundancia para los que confían en Él. Un poco siempre es mucho en las manos de Cristo. Y esto lo quiero repetir. Un poco siempre es mucho en las manos de Cristo. Amén. Así sea. Señor y Padre Celestial, gracias por cada una de las bendiciones que tú nos has dado para esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú me sigas bendiciendo, que tú sigas bendiciendo a todos aquellos que ven este estudio bíblico, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de fe, fortaleza y esperanza. Permite, Señor, que nosotros podamos saciar el hambre espiritual de todos aquellos que buscan de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.